Amén, hermanos. Buen día a todos. Un gusto estar acá. Es una bendición para mí. Agradezco al pastor Joaquín por la invitación. Como ustedes saben, él también está predicando hoy día en nuestra congregación en Sehuencoma, en el colegio. Así que hemos hecho un intercambio de púlpitos. Pero es un gozo estar aquí con ustedes. Esta mañana quiero compartir con ustedes el Salmo 91. Pero antes de entrar al Salmo, quiero establecer alguna base. He titulado esta prédica, ¿es Dios confiable en medio de la prueba? Y si hacemos una encuesta acá, yo pienso que todos vamos a responder que sí. Entonces he pensado que para hacer más efectiva esta prédica tendríamos que cambiarle un poco el título y decir, ¿confío yo en Dios en medio de la prueba? Y si somos sinceros, ahí ya nuestras respuestas variarían. Creo que no todos nos apoyamos en Dios en medio de la prueba. Dependiendo cuán grave sea la prueba y cuán complicada y cuánto nos aflija y nos desespere, pero se torna difícil confiar en Dios en medio de la prueba. Quiero que veamos, antes de entrar en el Salmo, el capítulo 53 de Isaías, que me imagino todos lo conocemos bien. Es el capítulo que habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es el verso 10 y 11. 10 y 11 de Isaías 53, que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? ¿De quién está hablando? Del Padre. El Padre, Dios el Padre, verá el fruto de la aflicción del alma de Jesús y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque cargó sobre él todo nuestro pecado. El verso 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él está hablando, Isaías, como judío. Él era judío, pero está diciendo, nosotros, el pueblo judío, tuvimos a Jesús como si hubiera sido azotado y herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué paz está hablando? ¿Por qué castigo? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para empezar, ¿qué paz es esta? Es la paz con Dios. ¿Correcto? El castigo para que nosotros podamos tener paz con Dios fue sobre él. Jesús pagó para que tú y yo estemos en paz con Dios y para siempre. No es una paz que va y viene, es una paz permanente, para siempre, y va a durar por toda la eternidad.
es una paz eterna con Dios. Ya no va a haber más pleito entre Dios y nosotros por nuestra rebelión y por nuestros pecados, porque sobre Jesucristo ha sido el castigo de nuestra paz. Todos nosotros, el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál pecado? Pasado, presente, todos. Pasado, presente y futuro. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre él, para que tú y yo ya no tengamos que estar alejados de Dios. Nunca más. En la canción que hemos cantado en la Santa Cena, decía la letra, vio su dolor, como dice, el Padre su rostro alejó, escondió, ¿no? Al ver su dolor, y al ver su dolor, el Padre su rostro escondió. No está exactamente correcto eso, porque no fue por ver el dolor de Cristo que el Padre escondió su rostro. La Biblia nos enseña que fue porque todos nuestros pecados estaban sobre él. Por eso fue que el Padre escondió su rostro, porque el Padre no puede ver, estar frente al pecado. Cargó sobre él todos nuestros pecados y él escondió su rostro de Cristo por causa de nuestros pecados que estaban sobre él. Ahora, esto es importante entenderlo porque ustedes se acuerdan las palabras de Jesús cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba preguntándole al Padre, estaba haciendo una pregunta retórica para que nosotros y toda la humanidad entienda por qué el Padre se apartó de Jesús en la cruz. Y la causa fue porque nuestros pecados fueron cargados sobre él. Entonces, ¿habrá algún momento en el cual en nuestra vida Dios se aparte de nosotros? Porque cuando estamos en pruebas, esa es nuestra duda. Quizá Dios ahora se ha apartado, ya no está conmigo. Estoy solo en este problema. Al menos esa es la tentación que tenemos todos de pensar. Y si se acuerdan las palabras de Jesús en Mateo 28, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, cuando manda a discipular. Entonces el Señor nunca se aparta de nosotros, aún en medio de las pruebas. Nunca está lejos de nosotros. Ahora sí podemos ir al Salmo 91. Vamos a estudiar un poquito. Este salmo habla de la protección de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué se requiere para entrar dentro de los que están protegidos por Dios? ¿Qué se requiere? Se requiere que le entregues tu vida a Él, básicamente. Cuando tú entregas algo a alguien, esa persona es responsable de guardar eso hasta que tú se lo pidas, ¿correcto? Las mujeres pueden entender esto fácilmente cuando entregan su cartera. En algunos supermercados les piden que dejen la cartera ahí en el casillero. En Cochabamba especialmente es así, aquí no tanto, pero ¿por qué será en Cochabamba? Pero imagínate que vayas a recoger tu cartera y el que está ahí diga, ay, no sé dónde está, se ha perdido. Ya te sentirías muy mal y le harías responsable, ¿no?
todo lo que estaba en tu cartera, tendrían que devolverte o pagar, no sé, algo. Cuando nosotros le entregamos algo a Dios, como nuestra vida, Él se hace responsable de nuestra vida. Y nuestra vida nunca más está abandonada. Nunca. Dios no se olvida de nadie, no se descuida. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa frecuentemente. Tenía algo en mi mano que estaba agarrando y de repente no hay. ¿Dónde lo he dejado? Y tengo que recorrer todos los lugares donde he caminado hasta encontrarlo. No sabía dónde lo había dejado. A Dios no le pasa eso. El Señor tiene nuestra vida en su mano y ahí estamos. Y un verso más quiero leerles antes de entrar al Salmo. Está en Juan capítulo 10. Donde Jesús nos habla de esto. Juan 10, del verso 27, 28 y 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, porque nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús nos habla de dos manos acá. Juan 10, 27 al 30. De dos manos nos habla Jesús. Una es su mano de Él. En el verso 28 dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y en el verso 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que hay dos manos, la mano de Jesús y la mano del Padre, agarrando nuestras vidas. ¿Verdad? No perecerán jamás, o yo me estoy inventando, ¿dice eso? Verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es crucial cuando estamos en una prueba, porque las pruebas tienden a amenazar nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Traen preocupación, aflicción y dolor a veces, dependiendo qué prueba sea. Pero yo estoy pensando en las pruebas más difíciles, aquellas que involucran a veces enfermedad, accidentes, aquellas que involucran perder algo valioso o un ser querido. Son pruebas difíciles que todos tenemos en la vida. Amenazas contra la vida, contra los seres queridos. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, ¿quién está a cargo de nuestro futuro? Es Dios. ¿Puedes tú asegurar tu futuro? Tú ni sabes el futuro. ¿Cómo vas a poder asegurar tu futuro si no está en tus manos? No está en tu capacidad. ¿Puedes asegurar el futuro o la seguridad de tus seres queridos, de tus hijos, digamos? No puedes, porque no está en tus manos. ¿No ve? Solamente Dios puede darnos esa seguridad. Ahora sí, vamos al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí pararemos.
Este que habita al abrigo del Altísimo es alguien que le ha entregado su vida a Dios, ¿correcto? Al abrigo del Altísimo quiere decir bajo su protección, bajo su cuidado. Y ustedes saben, Dios, nosotros si agarramos muchas cosas podemos hacer caer alguna, pero Dios no se descuida. No tiene problema de que le entregues a Él todas tus aflicciones, no se descuida. Moras bajo su abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Es un Dios que todo lo puede. No está limitado como nosotros. Nosotros estamos limitados en lo que podemos hacer. No todo podemos hacer, obviamente. Y no tenemos el dominio sobre el futuro y sobre lo inesperado. A veces ocurren cosas inesperadas que uno ni se soñaba que iban a ocurrir. Pero a Dios no. Para Dios no hay cosas inesperadas. El Señor sabe todo lo que va a acontecer, tanto en nuestra vida como a nuestro alrededor. Por eso es que en su abrigo, bajo su sombra, estamos seguros. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La idea acá es que Dios es nuestro castillo y en Él podemos confiar sin temor. Él es nuestro lugar fuerte, nuestra fortaleza. Sinónimo de castillo es fortaleza, donde nadie puede atacar fácilmente. ¿Se acuerdan los castillos medievales? Todos tenían un lago alrededor, una laguna. Y solamente se podía entrar y salir de ese castillo por el puente que se levantaba. Cuando ellos no querían, venía un enemigo, levantaban su puente y el enemigo no podía entrar al castillo, ni siquiera acercarse a las paredes porque estaban rodeadas de agua. Entonces, ese castillo que es Dios para nosotros es inexpugnable. Nadie puede entrar. Nadie nos puede tocar estando en las manos de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es el lazo del cazador? Hay un dicho cuando alguien te hace pisar el palito, ¿no ve? Eso es. Cuando alguien planea algo en contra tuya sin que tú sepas, ¿quién te puede librar? Ni tú sabes lo que están planeando. Dios, pues, Él sí puede librarte del lazo oculto que tú no ves ni sabes que están preparando en tu contra. Él te libra de eso. De la peste destructora. No sé si en esa época tenían conocimiento de lo que produce una peste, bacterias o virus. Pero fuere lo que fuere, el salmista está diciendo, Dios te puede librar de cualquier peste, de cualquier enfermedad. Cosas que no vemos, no palpamos, pero pueden destruir nuestra vida. Él sí te puede librar de toda peste. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta es la imagen de una gallina con sus pollitos. Acá el salmista está hablando de Dios como esa gallina que bajo sus alas te puede cubrir. Cuando hay alguna amenaza, la mamá gallina llama y los pollitos corren y se refugian bajo sus alas. Y así es Dios con nosotros. Hay alguna amenaza, a Él puedes correr y refugiarte. Y Dios te guarda. Estarás seguro, Él te cubrirá con sus plumas.
Es una imagen para que nuestro corazón esté confiado en Él, apoyado en Él. Escudo y adarga es su verdad. En otras palabras, su verdad es lo que nos protege de muchos males. Si tú andas en la verdad de Dios, tu vida va a estar protegida. Por ejemplo, de los que mienten o engañan, esos no están conforme a la verdad de Dios y van a sufrir consecuencias por su mentira y engaño. Pero aquel cuya vida está protegida con el escudo de la verdad, va a ser protegido. La verdad en sí es un escudo. Solo hablar la verdad es un escudo. Y hay un salmo que dice, un proverbio, bienaventurado aquel que jurando aún en daño suyo, no por eso cambia. O sea, tú puedes jurar, decir la verdad, pero si va en contra tuya, ¿te vas a mantener así o ya vas a cambiar? Dios espera que no cambiemos aunque vaya en contra nuestra. Si a un cristiano le haces una pregunta, deberías poder confiar que te va a decir la verdad, aunque le haga quedar mal. Pero si no es una persona comprometida con Dios, en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. ¿Ve? Pero un cristiano debería siempre hablar la verdad. Ese es un escudo para nosotros. Verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La imagen acá es la saeta que vuela de día. Ustedes saben cómo eran las guerras en esa época. Todos disparaban sus arcos en la dirección del enemigo y la flecha volaba bastante distancia antes de caer. Así que podía caerle a cualquiera y en cualquier lugar y en cualquier momento. Y aquí el Señor dice, no vas a temer saeta que vuele de día. Aunque veas la flecha, además lanzaban miles de flechas, aunque veas la flecha no vas a poderte hacer el quite. Pero Dios puede librar nuestra vida de una de estas heridas que podríamos decir al azar, que se lanzan, no al que le toca. Podía caerle a un animal o a cualquiera, al rey o a un soldado, pero eso ya no estaba en las manos ni siquiera del arquero que ha disparado. Está en las manos de Dios. Él puede guardarnos de la saeta que viene de día, o el terror nocturno. Algunos tienen temor de dormir a oscuras o a solas. No hay temor con el Señor. No hay temor. Ni mortandad que en medio del día destruya. Otra vez, puede ser una peste, una enfermedad o qué. Ningún temor, nuestra vida está asegurada en Dios. Verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¡Qué bendición! Porque has puesto al Señor como tu esperanza, le has puesto como tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién manda las pruebas? ¿Dios o el diablo? ¿Dios? Si Dios manda las pruebas,
y tú recibes una prueba en tu vida de parte de Dios, ¿cómo puedes confiar en Él? Nuestra mente no puede creer dos cosas contradictorias o contrarias. No podemos creer que Dios nos va a librar y al mismo tiempo que Dios manda las pruebas. Pero las dos son verdad. Las dos cosas son verdad. Tomemos el ejemplo de Job. Ustedes, me imagino, han leído el libro de Job. En los primeros capítulos se nos muestra a Satanás hablando con Dios. No me pregunten cómo es eso, no sé. ¿Cómo puede Satanás hablar con Dios? Si Dios no puede, Dios juzga el pecado y lo mata. Por eso nadie más ha visto a Dios después de Adán y Eva. Porque el pecado ha entrado en la humanidad. Cuando Adán y Eva le obedecieron al diablo y desobedecieron a Dios, estaban apagando la luz para toda la humanidad. Y todos hemos entrado en tinieblas hasta el día de hoy. Bueno, ahí hablan y Dios se jacta de Job y le dice a Satanás, ¿no has visto mi siervo Job? ¿Cómo es? Que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, sí, pues está rodeado por tu mano, no puedo ni meter la uña. Así cualquiera te va a adorar. Pero a ver, estoy parafraseando, ¿no? A ver, saca tu protección y vas a ver cómo no maldice en tu presencia. Bien guaso Satanás, ¿no? Bien malcriado. Entonces, Dios le dice, muy bien, vas a tocar sus cosas, pero no le vas a tocar a él. Es el primer round, yo le llamo así, ¿no? De prueba de Job. Claro, el pobre Job no sabía nada de lo que estaba pasando. Él cada día hacía sacrificios a Dios por sus hijos, para que todo les vaya bien, por si acaso hubieran pecado, dice. Es interesante si ustedes pueden leer los primeros 2, 3 capítulos de Job. Entonces, pierde en un solo día todos sus bienes, todos sus siervos, y además la casa donde estaban sus hijos se cae por un fuerte viento, así como un tornado, y mueren sus 10 hijos dentro de la casa. Ahora díganme si alguno de nosotros puede soportar una prueba de esa magnitud. Yo no conozco a nadie que haya perdido sus 10 hijos en el mismo día. Pero es interesante la actitud de Job. Voy a leerles mejor. Voy a leerles la respuesta de él. Les voy a leer el capítulo 1 de Job, el verso 19. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Les hago una pregunta. ¿Veía Job a Satanás? No. Aquí no aparece Satanás para nada en la figura, en la película.
¿A quién estaba viendo Job? A Dios, solamente a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo salí desnudo, voy a volver desnudo. En otras palabras, yo no merezco nada. Yo no soy nada. Y Jehová puede hacer conmigo lo que Él quiera. Aunque sea perder 10 hijos. No voy a enojarme, pelear con Dios, discutir con Él, pedirle que me explique por qué. No, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace y además, miren, Job se rasura, se rasga su manto. Esas eran la forma de expresar su luto. Antes no se ponían ropa negra. Rasuraban su cabeza y rompían su ropa. Se postró en tierra y adoró. Adorar a Dios en medio de la prueba, eso es lo que Dios espera de nosotros. Adoración en medio de la prueba. Así que cuando estás siendo probado, hombre o mujer, Dios está viendo cuál va a ser tu actitud. ¿Qué vas a hacer tú con la prueba? Y hay muchas cosas que podemos hacer y que a veces hacemos. Lo normal, lamentarnos, quejarnos contra Dios, pensar que Dios está siendo injusto con nosotros, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pensar que es el resultado de nuestros errores, o echarle la culpa a alguien. Es que fulano tiene la culpa, por su culpa está pasando esto. Y generalmente son las personas cercanas, ¿no? El marido le echa la culpa a su mujer, la mujer le echa la culpa a su marido, etc. Pero nada de eso hizo Job. Podía haberle reñido a su esposa. No, se humilló y adoró. Adorar a Dios es reconocer su grandeza, su majestad, reconocer que Él merece la adoración, aun cuando la estamos pasando mal. Aun cuando en nuestra vida no puede haber alegría, estamos tristes, apesadumbrados por lo que está pasando. Pero aún así podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se merece toda nuestra adoración. No solo cuando nos va bien, también cuando nos va mal. Especialmente cuando nos va mal. Necesitamos adorar a Dios en esa circunstancia. ¿Se acuerdan de David, el rey David? Cuando pecó, tomó la mujer de otro hombre, de Urías, y para cubrir su pecado, ella se embarazó cuando él la tomó, y para cubrir su pecado lo hizo matar a Urías con los enemigos de Israel que estaban peleando en guerra. Lo mandó al frente de batalla con una carta al comandante que decía: pónganlo al frente y retírense para que muera en la batalla. Entonces, cuando murió Urías, el esposo de Betsabé, pasó un tiempo de luto, no sé cuánto sería, pero no mucho, porque él mandó a llamar a Betsabé y se casó con ella, fue una más de sus esposas. Y les nació el hijo del cual ella estaba embarazada. Y después Dios le manda
bueno, David pensó que su pecado estaba oculto, que nadie nunca se iba a enterar de lo que había pasado. Para empezar, todos en el palacio sabían, porque habían visto lo que trajo a Betsabé. Todos sabían lo que había pasado. Pero David pensaba que iba a tapar su pecado y lo iba a ocultar, para empezar, de Dios, o que Dios le iba a tolerar su pecado. Y después de todo el reino, a él le interesaba quedar bien como rey. Imagínense que el presidente se entere todo el pueblo que el presidente ha matado a alguien para quedarse con su esposa. Mucha. Ese presidente no duraría mucho, ¿no? David estaba preocupado de eso y por eso trató de tapar su pecado. Y cuando murió Urías, él pensó que enterrando a Urías, su pecado también iba a ser enterrado ahí. Pero Dios no es así. Y Dios no es nervioso. No persigue nuestro pecado ese minuto. A veces Él espera a que nos arrepintamos. Y cuando no hay arrepentimiento, recién Dios te habla. Mandó al profeta, creo que es Natán, que fue a hablarle a David, le contó una historia de un pastor que tenía su única ovejita. Él cuidaba las ovejas de su amo, pero él tenía una ovejita que era de él, y esta ovejita era como de la familia, y dormía con ellos, y comía de su comida, y la tenían como a una de sus hijas. Y un día el dueño de la hacienda recibió un visitante, y para no matar de sus ovejas, fue a matar la oveja de su pastor. Y la cocinó para su visitante. David, al escuchar esa historia, se enfureció y dijo: ese hombre merece la muerte, y además tiene que pagar 4 veces lo que ha robado. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre, porque has hecho esto y esto, y has hecho blasfemar a mis enemigos, le dice Dios. Has hecho blasfemar a mis enemigos. Qué cosa tremenda. Y la sentencia de Dios le dice: tu hijo va a morir. Tu hijo va a morir. Uno diría: pero ¿qué culpa tiene el niño por el pecado de sus padres? Ese fue un duro castigo para David y Betsabé. Nadie puede perder un hijo y decir: bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es un dolor muy fuerte, muy grande. Y David, bueno, Dios podía haberle matado a David también, porque él sí merecía la muerte por lo que había hecho. Pero le perdona la vida porque David se arrepiente y reconoce que él había pecado. Pero antes de que su hijo muera, al día siguiente, creo, de la palabra del profeta, su hijo cae enfermo gravemente. Y David se pone a orar y ayunar. Y con rostro en tierra oraba y ayunaba, diciendo en su corazón: quizás Dios me perdone y le perdone la vida al niño. Y así andaba todos los días, no quería comer. 1 semana estuvo así. Y al 7º día el niño falleció. Y la gente allegada a David, los ancianos, tenían temor de decirle a David que había muerto su hijo, porque lo veían tan afligido, tan angustiado antes de que muera. No se atrevían a decirle: tu hijo ha muerto. ¿Qué va a pasar? Si cuando estaba enfermo, David estaba tan angustiado, tan humillado delante de Dios. Y David, viéndoles hablar, se da cuenta y les dice: ha muerto, ¿no? Y le dicen: sí, ha muerto. Entonces David se lava,
se cambia de ropa, se baña, se perfuma y va al templo a adorar en medio de su prueba. Va al templo a adorar, sin haber enterrado siquiera a su hijo. Va a adorar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Cuando estamos en la prueba, que adoremos a Dios, que nos volquemos a Él, que confiemos en Él. Es difícil confiar en un Dios que te está probando. Es difícil, porque nuestra naturaleza humana tiene la tendencia a confiar en algo que nos protege, pero no en algo que nos prueba. ¿No ven? Pero conociendo quién es Dios, conociendo que es Dios todopoderoso, conociendo que es Dios misericordioso, conociendo que es Dios perdonador, conociendo que es Dios que está a nuestro favor y no en nuestra contra. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman al Señor. Todas las cosas, todos los eventos, todas las cosas que te ocurren en tu vida, obran para bien. ¿Y cómo sabes? Porque tu vida está en las manos de Dios. Y porque el Padre se ha apartado del Hijo en la cruz para que tú no tengas que ser apartado nunca de Dios. Si Jesús no hubiera hecho ese clamor, ¿por qué me has abandonado? Nadie de nosotros sabría que ha pasado eso, que ha ocurrido eso en la cruz. Y Él ha hecho eso, lo ha dicho públicamente y está registrado en los evangelios y además profetizado en el Salmo 22, que comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que todos sepamos cuál es el resultado de la cruz de Cristo. El resultado de la cruz es que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, pero además ha hecho posible que no estemos nunca más separados de Él. ¿Me están escuchando? Esto hay que grabar en nuestro corazón, porque es la verdad. Nunca más vamos a estar separados de Dios. En medio de las pruebas, dificultades, lo que sea que pases, nunca Dios está separado de ti. Está con nosotros. Por eso podemos adorarle en medio de la prueba. Amén. Volvamos al Salmo 91. Nos hemos quedado en el verso 10 que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto está hablando del diablo. Está hablando del diablo, que aunque quiera atacarnos, Dios, si está, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Jesús. ¿Ve? Aunque el diablo trate de atacar nuestras vidas, nosotros le vamos a pisar. Cualquier creyente tiene autoridad sobre el diablo para pisarlo.
Si estás en Cristo, tienes la autoridad. Y no tenemos que temer nada de Él. Más bien, Él tiene que tener cuidado de nosotros, porque tenemos autoridad sobre Él. A no ser que te entregues al pecado, ¿no? Ahí sí Él tiene autoridad sobre ti. Pero si tú estás con el Señor, tú tienes la autoridad sobre Él. Y sus ángeles nos van a guardar en todos nuestros caminos. No sé si ustedes alguna vez han percibido o visto un ángel en sus vidas, pero están a nuestro alrededor y están con un mandato de Dios, porque en el verso 11 dice: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no vas a tropezar siquiera. Ahora, todos hemos tropezado, ¿no ve? Pero tenemos esta confianza en Dios. Solamente a veces nos fijamos en la única vez que hemos tropezado y no sabemos todas las veces que Dios nos ha librado de tropezar. Muchas veces Dios nos ha librado. Y no nos hemos dado cuenta por eso, porque Dios nos ha librado. Si no te hubiera librado, tú sabrías, obviamente. Un accidente, una caída, en fin, una prueba. Ahora Dios dice estos versos 14, 15 y 16, Él está hablando: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Miren, no hay promesa de Dios de que no va a haber angustia. No hay. Si quieren, muéstrenme el versículo. Todos pasamos por angustias. De una, de otra forma, de una causa, de otra causa. Todos tenemos diferentes angustias además. A veces entre marido y mujer hay diferentes angustias. No son las mismas. Pero la promesa es, como dije antes en Mateo 28, Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Esa es su promesa. Y aquí está diciendo lo mismo. Con Él estaré yo en la angustia. Tenemos la promesa de que Dios no nos va a dejar, de que Él va a estar con nosotros en la angustia y que si clamamos a Él, Él nos va a responder. ¿No ve? Eso dice el verso anterior. Me invocará y yo le responderé. En el mismo verso. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios. Su propósito en nuestra vida es saciarnos de larga vida. En otras palabras, saciarnos de vida eterna. Dios no está apuntando solamente aquí en la tierra, está apuntando a la vida eterna. Y nos está preparando para esa vida. Nos está preparando para esa vida. Y según cómo es nuestro corazón, unos necesitamos más pruebas que otros. Si tu corazón es duro para con Dios, necesitas ser probado más, necesitas ser quebrantado. Si tú eres independiente de Dios, Dios te va a traer pruebas que te muestren que no puedes tú solo o sola, que necesitas de Dios para que aprendas. Así aprendemos, lamentablemente. Aprendemos con golpes. Ahora, la Biblia dice que Dios no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Y que con cada prueba nos va a dar la puerta de salida. ¿No ve?
Hasta hay una canción folclórica, dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no ve? La prueba está limitada, no es para siempre. Dios, en cuanto pueda, dependiendo de nuestro corazón, nos va a sacar de la prueba lo más antes posible. Por eso es mejor humillarnos delante de Él, es mejor quebrantarnos. Dios nos ha dado una figura, una señal. Para el pueblo judío era la circuncisión. Me imagino que todos saben lo que eso significa. ¿No ven? Se cortaba el borde del pene, se cortaba una piel que está encima de la cabeza, el prepucio. Y bueno, en esa época lo hacían con una piedra afilada. Imagínense. Era difícil ser del pueblo de Dios para los varones. Pero Dios no estaba preocupado en la circuncisión física. Él estaba pensando en la circuncisión del corazón, y eso nos dice la Biblia. La verdadera circuncisión no es la física, sino la del corazón. ¿Y qué significa eso? Significa un corazón sensible a Dios, un corazón tierno para Dios, un corazón que le escuche, que busque de Él la respuesta, que no esté yendo a buscar a sus amigos, a sus parientes para recibir respuestas sobre sus pruebas, sino que busque de Dios. ¿Qué dice Dios sobre lo que estás pasando? Eso necesitamos saber, eso necesitamos escuchar de parte de Dios. ¿Qué dices tú, Dios, de lo que estoy pasando? En el caso de Job, que ustedes leen, Dios aceptó un segundo round con el diablo. El diablo dijo, sí, otra vez Dios se jactó, la próxima que se vieron, Dios se jactó y dijo, ¿has visto mi siervo Job? Que a pesar de que yo te he permitido arruinarle sin causa, o sea, lo que Job estaba pasando no era un castigo por su pecado. Sin causa, Dios lo dice, sin causa lo he arruinado, bueno, a través tuyo, para mostrarte que Job es un varón íntegro y recto y que no me está amando solamente por las bendiciones que le he dado. Y Satanás le dice, sí, pero a ver, toca su cuerpo. El hombre lo que sea va a dar por su vida. A ver, tócale, vas a ver. Y Dios acepta el segundo reto. Si Job hubiera estado viendo eso, le hubiera dicho, Señor, ya no te jactes de mí, por favor. Yo no soy nada. Pero Dios acepta el reto, la segunda vez. Y le viene una sarna maligna a Job desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y Job estaba muy miserable con su sarna terrible. Hasta el día de hoy hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Job. Es una sarna así. Y su mujer le dice, ¿qué estás reteniendo todavía tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le dice, ¿vamos a recibir de Dios el bien y no el mal? Estás hablando mal. Claro, su mujer quizá estaba ya medio desquiciada, ¿no? Perder 10 hijos. Estaba muy mal. Pero Job se mantiene, aún con el segundo round, y no tira la toalla. Y ya no se nos muestra la tercera reunión de Satanás con Dios, pero me imagino que Dios sacó pecho por Job. Dijo, mira, ni tocando su cuerpo se ha rendido. Él sigue siendo fiel. Y claro, la pregunta para nosotros es, ¿hasta dónde podemos nosotros resistir? La prueba de Job es única. Dios no anda probando así a las personas.
Gracias a Dios. No podríamos resistir muchos. Pero su ejemplo es para que nosotros lo veamos y aprendamos. En mi corazón, en tu corazón, no puede haber un límite hasta donde le digas, Señor, hasta aquí te acepto, más allá ya no. No puede haber un límite. Entonces, de Dios siempre podemos esperar lo mejor. Pero nuestro corazón tiene que estar preparado para que pase cualquier cosa. En otras palabras, si yo voy a orar a Dios, tengo que orar con fe. No puedo orar diciendo, Señor, ya pues, si puedes, si quieres. Tengo que orar con fe, esperando lo que voy a pedir. Y además tengo que orar conforme a su voluntad. Ahí puedo tener fe. Si es una cuestión mía, personal, ¿qué tiene que ver Dios? Pero cuando le involucra a Él, cuando es un asunto que afecta a su reino, puedo orar con toda fe. Por ejemplo, Dios es el dador de la salud. Podemos orar por los enfermos con fe. Dios es el dador de la vida. Podemos orar para salvar la vida a cualquier persona. Hasta por los animalitos. Podemos orar. Yo he orado y he visto la mano de Dios. Mi perrito el otro día nomás, hace un mes, estaba con una bola aquí en su costado. La verdad, nos ha dado temor ni llevarle al médico, al veterinario. Hemos orado. Y Dios le ha sanado. Se fue la bola, no sé ni qué era, pero está sin la bola ahora. Dios es bueno. Podemos orar con fe. Pero si Dios no responde nuestra oración como esperamos, yo no me puedo enojar con Dios y tú tampoco. No nos podemos enojar porque no merecemos nada. Cuando Dios responde una oración es pura gracia y misericordia. No es porque merecíamos. Lo que merecemos realmente es la condenación eterna. Es lo que merecen nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Han escuchado de la doctrina del pecado o no? No merecemos nada más que la condenación eterna. Yo estoy seguro que Joaquín les ha enseñado sobre eso. Todos somos pecadores. En la Santa Cena, en la oración, la hermana que estaba orando dijo, Señor, perdona nuestros pecados. Todos somos pecadores de una y otra manera, en uno y otro momento. Hasta cuando aceptamos pensamientos de condenación, somos pecadores. Hay pensamientos que son pecado delante de Dios. Cuando tú aceptas pensamientos de que tu vida no sirve, que no vales nada, es pecado, estás pecando, porque Dios ha dado a su Hijo para que tu vida valga. Y si Dios no hubiera hecho eso, no valdríamos nada. Pero ha dado a su propio Hijo para rescatarnos. ¿Cuánto vale eso? Si tú no tomas eso en cuenta, es como si le estuvieras diciendo a Dios, la vida de tu hijo no vale nada. Dios ha vaciado el cielo para mandar a Cristo. No había nada más grande que Él en el cielo. No sacó lo que le sobraba. Sacó lo que más apreciaba para darlo por nosotros. Y Cristo también puso su vida por nosotros. Fue voluntario, no fue a la fuerza. Cristo fue a la cruz voluntariamente. Tenemos su promesa. Le invocamos y Él nos responde. Y está con nosotros en la angustia. Esa promesa tenemos que aferrarnos con todo. Tenemos que guardarla en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Dios no miente. Nuestro corazón
podemos esperar lo mejor, pero estar preparados para cualquier cosa. Venga lo que venga, no va a cambiar mi actitud hacia Dios. Y el tuyo tampoco. No puede cambiar tu corazón según las circunstancias. Entonces, seríamos cristianos solo por conveniencia. Cuando me conviene, yo soy cristiano. Pero si Dios hace algo que a mí no me gusta, entonces ya no. Ese tipo de cristiano no le sirve a Dios, porque es una persona que está buscando solo por sus intereses. Y Dios nos ha demostrado cómo se debe amar. Nos ha amado yendo en contra de sus intereses para dar la vida de su Hijo. Amén. Quisiera pedirles que nos pongamos en pie un momento para que oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, por este salmo y por los ejemplos que nos has mostrado en tu palabra con Job, con David. Te damos gracias, Señor, que tú eres Dios soberano y que a ti nadie te puede presionar ni en un ni en otro sentido. Tú haces conforme tu soberanía lo dicta y nosotros debemos aceptar tus hechos con humildad, con sencillez de corazón. Señor, gracias por tus promesas que son realidad, que tú estás con nosotros siempre, no nos dejas. Aún en la angustia, tú has puesto el castigo que nuestros pecados merecían sobre tu Hijo para no tener que castigarnos a nosotros. Tú te has separado de Cristo para no tenerte que separar de nosotros. Señor, te damos gracias por esta gran salvación que tú has hecho. Te damos a ti el honor y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.